la comercialización o verificación de cómo estaba la cancha actualmente en ese momento. Como digo, eso fue más o menos a finales del año diciembre del año 2013. Ya en el 2014 me empiezo a, digamos, a familiarizar con el tema y efectivamente conocí la cancha de la cual estamos hablando y hacía las rondas respectivas cada 8, cada 15 días y fue cuando me di cuenta que en el año ya 2014, no tengo las fechas exactas, empezaron a hacer un cerramiento por parte de la Junta de Acción Comunal. Ese cerramiento pues estaba a base de ladrillos, que estaban comenzando a base de ladrillos, y mi función en ese momento fue informarle a Camilo pues lo que estaba sucediendo para esa fecha. Ya pues ellos, creo, ya digamos temas jurídicos, yo no lo sé, yo lo único que sé fue que ellos, Buenas Raíces, instaló una querella en ese año. Ya posteriormente la Junta de Acción Comunal estableció una tutela y hasta ahí yo llegué en ese momento en la comercialización del inmueble, ya que Mm. se encargaron la parte, digamos, de los abogados, todo ese tema. ¿Y tiene Eh, conocimiento, señor Ruiz, qué pasó con esa querella y tutela? Lo que sí sé es que la tutela le fue negada a la Junta de Acción Comunal, le fue negada y posteriormente ahí ya es otra vez nuevamente Buenas Raíces, me dice a mí por medio de Camilo que digamos comience una gestión de acercamiento con la nueva Junta de Acción Comunal, porque en ese momento ya creo que era el año 2015 que llegó una nueva Junta de Acción Comunal en cabeza que estaba el señor Armando Rodríguez Zambrano, que era el presidente de la Junta de Acción Comunal, estaba otras personas de la Junta de Acción Comunal. En ese momento, cuando yo llegué, doctora, me hice ese acercamiento y pues me presenté como en representación de Buenas Raíces, pues para que llegáramos a un acuerdo, digamos, de que no se viera perjudicada, digamos, la comunidad. Nosotros tampoco queríamos hacer eso, digamos, de perjudicar a la comunidad, pero sí que haya, o que existiera un lazo de unión en el sentido de la Junta de Acción Comunal con nosotros de Buenas Raíces. Así fue que en cabeza y en varias oportunidades y varias, digamos, reuniones se trató, digamos, nosotros hicimos varias reuniones en la Junta de Acción Comunal, como le digo, con el señor presidente en ese momento y con otras personas. Ahorita también había otro señor, cuando usted me decía que dijera los nombres y los apellidos exactos, no me acuerdo, pero pues se presentaron varias comunicaciones a la alcaldía, también se presentaron comunicaciones al IRD para que pues nosotros pudiéramos venderle digamos, esa cancha o ese predio al distrito, que la mejoraran. En ese tiempo estaba en el de alcalde Peñalosa y pues se decían todas esas gestiones porque él en su mandato lo que quería hacer era transformar estos espacios, comprarlos el distrito y pues arreglarlos, colocar canchas sintéticas, y siempre fue lo que siempre se quiso hacer desde un comienzo. Ujú. Creo que esas comunicaciones reposan ahí en el expediente. Eso es. Mm. Usted no es parte, Bueno, usted no es parte dentro del proceso, simplemente es un testigo. no digo es por Usted lo nos que, dirá, usted nos sí, dirá si es parte o no es parte, porque lo que esté o no esté en el expediente, no sé por qué lo sabe, no sé no, cuál no, es es que la ciencia los, de su dicho, pero nos vamos a circunscribir una vez más, señor Ruiz, a lo que a usted le costó. perfecto. Y dejando en claro que usted es un tercero en esta relación jurídico-procesal, en este proceso, y no es parte dentro del asunto. Sí, señora, perfecto. Entonces, no, lo que decía entonces era que lo que queríamos hacer, y siempre tuve buen contacto con esa Junta de Acción Comunal, era precisamente para poder hacer esas gestiones. También se hablaron en esas reuniones que si no se hubiera vendido para, digamos, para el distrito o para la alcaldía en ese momento, pues para que si fuera, digamos, en ese momento se hablaba de uso dotacional, que hubiera una contraprestación si se vendiera para un tercero, que existiera, digamos, unas mejorías para el salón comunal. En ese momento, pues también se habló. Yo conozco la sede de la
Junta de Acción Comunal. En ese momento, ahorita hay 2 pisos, ellos querían que de pronto si se podía vender, en contraprestación hubiera, digamos, esas mejoras para la Junta de Acción Comunal, que ellos decían, digamos, 4 pisos. Eso es más o menos que relato así lo que en esas reuniones se hablaba. Nosotros, en cabeza, digamos, mía en la parte comercial, porque pues yo trabajo con un equipo en la parte, digamos, de seguimiento a los inmuebles. Posteriormente, en el año 2018, en diciembre, se llegó a un acuerdo, y eso también con la Junta de Acción Comunal, para hacer un cerramiento. Eso, hay un acta que si ya al final de pronto, si la señora juez lo requiere, tengo esa acta, digamos, que se firmó por parte del, en ese En momento del este 3. momento debo indicarles, señores apoderados, que no es oportunidad para presentar pruebas y mucho menos a través de un tercero. Todo para dejarlo en claro desde ya. No, lo digo entonces, es para todos, es que entonces llegamos a ese acuerdo para que poder encerrar nosotros ese predio en su momento, como le digo que eso fue a finales del 2018, pero realmente pues se encerró, más o menos duró como 3, 4 días encerrado, con conocimiento de la Junta de Acción Comunal, pero con, digamos, con la presión que existía de la comunidad, tumbaron ese cerramiento. Eso sí también consta que también salió en City TV, eso salió también Noticias 1. Entonces todo eso también reposa en esos, digamos, en esos noticieros. Y mi función también siempre fue pues estar ahí pendiente de esa comercialización del ese inmueble. Y por último, pues digo que siempre habíamos, sé que la Junta de Acción Comunal desde antes, pues sí tiene el usufructo de ese inmueble, pues porque ahí siempre cuando hacemos las rondas, siempre han existido escuelas de fútbol, hacen torneos. Entonces, pues eso es lo que yo puedo dar de testimonio aquí a la audiencia, a usted también, señora juez, de lo que yo, digamos, sé de mi labor que he hecho en gestión como agente inmobiliario. ¿Cuándo comenzó entonces esa labor de agente inmobiliario? De agente o digamos la función aquí con buenas raíces. De agente inmobiliario sobre el predio objeto de esta demanda, señor Ruiz. 2013. ¿2000 qué? 13, Desde ese, finales del 2013. que Finales del 2013, sí, señora. desde ese año que usted comenzó en esa labor de agente inmobiliario y con esa relación con bienes raíces SAS, ¿cuál fue el predio que vio y que se le dijo era el comprado y el de propiedad de bienes raíces? Describa el inmueble. El inmueble se encuentra en el barrio Ciudad Garcés Navas de la ciudad de Bogotá y es una cancha de fútbol, que ahí fue cuando me dijeron, este es el inmueble que había comprado Buenas Raíces. Eso es. Ese es el uso que le han dado a ese inmueble desde que usted lo conoce y desde que adquirió esa función de agente inmobiliario. Sí, sí, señora, esa es la función que, pues lo que han hecho ahí siempre, una cancha de fútbol. Y la de cual pues siempre, como le estaba diciendo, siempre han pues con torneos de fútbol y escuelas de fútbol, lo que siempre he sabido que ha existido ahí. Usted hizo parte, señor Ruiz, antes de la compra del inmueble, lo visitó, pudo usted en ese caso de agente inmobiliario y su función poder asesorar a bienes raíces sobre el predio y su uso. No, yo digamos, en ese momento no, a mí yo no asesoré en ese momento a Buenas Raíces, solamente me dijeron cuando ya lo habían comprado. ¿Y qué gestiones cumplió exactamente en esa función de agente inmobiliario? ¿Qué hizo? ¿Qué gestiones hizo? No, entonces la gestión era principalmente después de cuando llegó la nueva junta que me pidió Camilo que me acercara con la Junta de Acción Comunal a ver qué se podía llegar a un acuerdo amigable, llamémoslo así, para, para poder nosotros, digo nosotros de Buenas Raíces, poder vender ese inmueble. Fue como esa intermediación entre la Junta de Acción Comunal y el representante legal que es aquí Camilo Ruiz. Esa era como mi función.
¿Usted no hizo el estudio del bien, de documentación alguna, de algún estudio, alguna investigación en esa función de agente inmobiliario que cumplía, señor Ruiz? No, yo exactamente no la hice. Yo, digamos, solamente me pidieron así que me acercara, que tuviera el acercamiento, no más. Pero yo no hice ninguna clase de estudio, de títulos, no, no hice ninguna clase de eso de lo que usted está diciendo, señora juez. En esa condición de agente inmobiliario, señor Ruiz, ¿qué nos puede decir acerca de la propiedad del bien y si Bienes Raíces SAS en algún momento ha ingresado a ocupar ese bien? Mm, sí, de la última sí, pues cuando se hizo, y hablé ahorita anteriormente en diciembre del año 2018, se hizo intervención de Buenas Raíces por medio de un cerramiento en el cual yo estuve en presencia con las personas que me colaboran. Sí hicieron presencia para hacerse, digamos, posesión del inmueble, correcto. ¿Qué pasó con ese tema? Pues en esa oportunidad se había, digamos, hablado con la Junta de Acción Comunal, se llegó al acuerdo, eso fue más o menos el 17 de diciembre del año 2018 que se hizo eso, se llegaron las personas que también colaboraron para el cerramiento, el equipo de vigilancia, duraron más o menos 2, 3 días, como lo había expresado anteriormente, y por presión de la Junta de Acción, perdón, de la comunidad, tumbaron todo, que eso fue unos pues palos, alambres de púas, mientras tanto que se tenía ahí, y las personas que estaban ahí como vigilantes les tocó salir porque pues la presión de la comunidad era bastante alto, y la vida de esas personas vigilantes corría riesgo. Entonces, eso me pude constatar, sé que llegó, como le digo, varios medios de comunicación, entre ellos estaba City TV y Noticias Uno. Entonces, eso fue realmente algo pues feo porque pues era como una pelea en la comunidad que no se querían dejar quitar la cancha. También por eso siempre entendimos el malestar de la comunidad y eso es lo que pasó en esa oportunidad, señora juez. ¿En qué momento entonces surge la querella de la que usted habló anteriormente? Ah, no, esa fue en el año 2014, señora juez. Es que hubo dos partes. Ellos, cuando a mí me dicen en el año 2013 que Buenas Raíces adquirió el predio, yo hice las respectivas visitas de qué constataba el inmueble, qué hacían allá. Y sé que después en el año 2014 fue cuando la Junta de Acción Comunal empezó a encerrar, y eso sigue ahí, pues, con ladrillos empezaron ahí a encerrar. Esa fue la primera oportunidad que ellos encerraron la Junta de Acción Comunal. Ahí fue cuando yo ya le expresé a Camilo lo que estaba haciendo la Junta de Acción Comunal, y ellos, pues, procedieron ahí. Lo que me contaron fue hacer la querella. ¿Y qué pasó con esa querella? No, la querella pues la presentaron y ahí la Junta de Acción Comunal presentó la tutela. Vuelvo y le digo, yo temas jurídicos no sé, pero lo único que sé fue que no salió un fallo a favor de la Junta de Acción Comunal. Eso en cuanto a la tutela, le estoy preguntando, señor Ruiz, si sabe qué pasó con la querella policiva. No, exactamente, doctora, no sé, o sea, sí, no, no le puedo decir exactamente qué pasó. ¿Quién tiene el inmueble entonces en este momento? Pues sé que la posesión la tiene la Junta de Acción Comunal, porque son las personas que se usufructúan por parte, digamos, de escuelas de fútbol, como lo había expresado anteriormente, lo que hacen torneos. Eso es lo que pues sé y siempre se ha sabido que es la Junta la que maneja eso. Esa es la posición. Y sé pues que por documentos, por compras lícitas, lo que sé es que sí es de buenas raíces. Pero la posesión sí sé que siempre la han tenido ellos y ha sido pues eso precisamente el desgaste aquí por parte mía cuando estábamos con la Junta de Acción Comunal que yo tenía contacto. ¿Qué es para usted la posesión, señor Ruiz? La posesión de las personas que están pues usufructuando, los que están utilizando el predio, los que hacen el mantenimiento, pues porque uno los ve cortando el pasto, o sea, para sus torneos, eso es lo que, y pues eso me lo manifestaban también la Junta de Acción anterior, ¿no? Pues por eso lo digo, porque
Cuando uno se tiene la posesión es que está todo el tiempo, no deja meter a las personas, digamos, si alguien va a hacer un torneo de fútbol, pues nadie lo puede hacer. Si yo como escuela de fútbol llego, no puedo poner una escuela de fútbol, sino toca directamente con la Junta de Acción Comunal. Ellos son los que eligen eso, son las que hacen todas las actividades deportivas allá. Entonces yo, digamos, cuando si uno quiere ir a jugar, no lo deja jugar, digamos, como tal, hacer como anteriormente un torneo, un partido, porque siempre toca es con el permiso de la Junta de Acción Comunal del barrio Garcés Navas. ¿De arreglos y mejoras? Señora, ¿Arreglos y mejoras al predio y quién las ha hecho, que usted sepa? la Junta de Acción Comunal. ¿Sabe usted, y en esa función que usted cumplía y cumplió, de agente inmobiliario, si bienes raíces paga servicios públicos o impuestos por ese predio? ¿Y en qué momento hizo el último pago? Sé que hacen el pago de los impuestos, pero el último pago, eso sí, no lo tengo claro, señora juez. Pero sí, lo que siempre me han manifestado es que hacen el pago de los impuestos, el impuesto predial. ¿Eso lo sabe por terceras personas? ¿Quién se lo ha dicho? No, pues mi primo. ¿Sabe usted si alguna entidad, persona natural o jurídica ha reclamado la entrega o desocupación de ese bien? No sé. Eso sí, no. Desocupación, no. ¿Usted sabe de la existencia de otros procesos que involucren ese bien, señor Ruiz? Otros procesos, no, señora. No, yo esa parte sí no la conozco, señora juez. ¿Mm? Hasta aquí, por el momento, son las preguntas que le hace el despacho al señor testigo. Como es un testimonio pedido por la parte actora, en primer término, doctor Martínez tiene el uso de la palabra. Gracias, doctora. Señor Ruiz Santos Alejandro, del conocimiento que usted tiene del predio, ¿qué usufructo puede producir el inmueble y quién se queda con ese usufructo o renta que produzca ese predio? De acuerdo a la última dato que yo sé, el valor que perciben, pues, porque lo demostraron ahí por medio de los libros, es de 1.800.000, que es escuelas de fútbol y torneos que hacen como lo expresé anteriormente. ¿Y quién me complemente su respuesta? ¿Quién se queda con el producido o esa renta? Esa renta de los 1.800.000 la recibe la Junta de Acción Comunal del barrio Garcés Navas. ¿De qué libros habla en sus respuestas anteriores, señor Ruiz? A ver, yo he tenido permanente contacto porque tenemos personas que están allá en el barrio Garcés Navas. Hay una persona que es el fiscal que estaba pidiéndole los libros ahí a la señora, a la señorita o a la señora presidenta. Y pues eso se ha sabido, pues que le han exigido, digamos, que presente, digamos, cuentas y pues yo sé, y eso es a nivel también de, no solamente para mí, sino para todas las personas del barrio Garcés Navas, y por eso sé que ese valor que ellos están diciendo que es que perciben de 1.800.000 por tanto de las escuelas deportivas como de los torneos. Eso es como a nivel de que todo el mundo lo tiene ahí ¿Usted ha podido del barrio tener Garcés Navas. ¿Usted ha podido tener acceso a esos libros de los que habla? ¿Usted los vio? No, no, yo no. Es que eso es como por medio de chats que, digamos, de las redes sociales que dicen, oiga, están exigiendo allá, hay, digamos, hay un bazar, hay un torneo, hay un encuentro, hay todas esas clases de que hace el barrio Garcés Navas. Uno se entera por medio de los chats y por eso es el conocimiento, pero yo personalmente lo tengo que decir, yo no entro allá ni tengo el conocimiento de eso. Eso es porque algo que circula
que en los medios, en las redes sociales. Circunstancias siempre, señor Ruiz, de tiempo, de modo y de lugar. Sobre todo a través de quién ha recibido si a usted no le consta personalmente. No, es que por eso digo. ¿De acuerdo, señor Ruiz? De La acuerdo. instrucción son circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. Sobre todo de situaciones que a usted le consten o a través de quién ha recibido esas informaciones. Porque aquí lo importante y su presencia se justifica es en lo que a usted le conste personalmente. Perfecto. Esa es la ciencia de un testimonio, señor Ruiz. Perfecto. Continúe, doctor Martínez. De acuerdo con su exposición anterior, explíquele con claridad al juzgado en las diferentes reuniones que tuvo con el Armando Rodríguez Zambrano. Él le manifestó de alguna forma que la junta que él representaba era la que tenía la posesión, ocupaba y disponía libremente del predio que venimos hablando. Se Sí. rechaza la pregunta, es una inferencia que ha hecho el despacho y precisamente el señor apoderado, y precisamente ese es el objeto de este proceso, que no precisamente resulta pertinente preguntar a un testigo. O reformula la pregunta, doctor, la cambia, porque así como está, se le rechaza por parte del despacho. Bueno, se la Además, porque hace alusión, por supuesto, a actuaciones de una tercera persona y no del señor Ruiz. Y vuelvo a insistirles, aunque no pensé que fuera necesario, doctores, tener en cuenta que estamos frente a testigos, no partes en el proceso. Esto no es un interrogatorio y no se producen decisiones. Preguntas elaboradas y pertinentes para ser planteadas frente a un testigo y a un tercero en esta relación jurídico-procesal. preguntado, le puede indicar al despacho qué persona o personas presentes con usted cuando Buenas Raíces, a través de obreros contratados, procedió al cerramiento perimetral del lote con alambre de púa y postas de madera y polisombra. ¿Qué otras personas estuvieron presentes en ese acto? Bueno, en ese momento estaba el señor César, estaba otra persona que era la persona encargada de colocar con los maestros los palos y las polisombras que usted dice y el alambre de púas. Está otra persona, ahorita no recuerdo el nombre, pero era encargado de la vigilancia. Estaba en su momento personas de la Junta de Acción Comunal, en cabeza de Armando Rodríguez Zambrano, y otras personas ahí, y yo, es las personas que estábamos encargadas o pues de presencial en ese momento para ese cerramiento que se hizo, que usted que está diciendo. Preguntado. De la misma manera, indíquele al despacho qué persona o personas estuvieron presentes o se encontraban en el lote cuando el mismo fue desmontado o desvalijada el cerramiento por parte de la comunidad del barrio Garcés Navas. Bueno, estaba, pues lógico, gente de la comunidad, pero estábamos las mismas, digamos, las mismas personas que le acabé de decir anteriormente, que eso fue después de que montó a los 3, 4 días, atrás, que no me acuerdo si 3, 4 días, y estaban también las mismas personas. ¿Qué es más? En ese momento, los que guardaron todos la polisombra y algunos palos se quedaron en la casa de alguno de ellos, mientras que se podía nuevamente hacer ese cerramiento. Pero estábamos esas personas que dije anteriormente, el día que tumbaron, porque la tumbaron, el cerramiento. Gracias, doctor Martínez. ¿Su testigo, doctor Vázquez, preguntas? Sí, señora. ¿Tiene el uso de la palabra, doctor? Aquí se ha establecido que
en la época en que usted presenciaba todos los actos que cruzaban entre la Junta de Acción Comunal y Buenas Raíces, trataban con don Armando Rodríguez. Sí, señor. Con don Armando Rodríguez, correcto. En ese orden, cuando usted habla de que siempre la comunidad era la que impedía cualquier intervención de Buenas Raíces, ¿el señor Armando Rodríguez estaba presente en esos episodios? Sí. Informar cero. Bueno, momento que se nos salió aquí un momento. ¿No? No, aquí no es. Señores, lo más pronto posible, principio de lealtad procesal. Señor secretario, inmediatamente proceda con la comunicación. Doctor Martínez, le ruego el favor, inmediatamente proceda con la comunicación de ese sitio físico para evitar cualquier circunstancia. Y otra vez más, una contaminación de la prueba, doctores. Pero no, yo estoy en el sitio aparte, doctora. No, No sé qué pues, pasaría. eso le digo, pero está con don Camilo, doctor Martínez. Vemos al punto. Doctora, ya nos estamos comunicando con el doctor Camilo. El doctor habló de Armando, están arreglando ya las vainas. Es el doble, una cara allá y otra cara acá. Llame, doctor Martínez. Y que ese doctor Martínez. Les recuerdo que ustedes debían tener toda la conexión. Doctor Martínez, le ruego el favor que dé instrucciones que se tengan equipos de respaldo. Nosotros también los tenemos aquí. Todos debemos tenerlo. Afortunado o desafortunadamente, así es como debemos proceder. Desde la audiencia pasada y desde las audiencias pasadas se les ha indicado que tengan elementos y medios de respaldo. Doctora, qué pena, me comuniqué ya con el testigo porque el señor Camilo no contestó y el señor Fabio Alejandro me informa que se quedaron sin conexión porque es que están conectados directamente desde el celular, a lo que se le manifestó que ellos debían tener toda la disposición y los materiales de conexión, informando que en 2 minutos se conectaban. Doctora, voy a detener un momento la grabación mientras que las dos personas se conectan. Ahí ya se conectaron. Señor Camilo, ¿me escucha? Ya, ahora sí. Ya, discúlpenos, se me cayó aquí el internet. Don Camilo. Me vuelve a repetir. Don Camilo. Es que estamos conectados desde... Don Señora. Camilo. Don Fabio. Le ruego el favor, tal como se les ha dado la instrucción, de tener elementos de respaldo. Estas situaciones de indebida conexión pueden llevarnos a la contaminación de la prueba. Equipos de respaldo. Entiendo que la entidad demandante es una entidad, una sociedad, lo entiendo. Por eso les pido el favor tener un equipo de respaldo. Solamente el celular, sino el equipo de respaldo, doctor Martínez. Y eso también, no sé si no nos escucharon, pero debo otra vez darles la instrucción que se les dio.
Para evitar esas circunstancias, y como ustedes están a través de un celular, deben hacer todo lo que deban hacer para que las llamadas no ingresen, para que no ingrese ninguna llamada. Creo que esa instrucción también se la dieron a través de la Secretaría. Y creo que en esa función el doctor Martínez Guerrero, como su apoderado judicial, les dio esas instrucciones también. Inclusive las hemos debatido desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Don Camilo, necesitamos elementos de respaldo. Y que nos hagan caso de caridad, por favor, y pongan el equipo en silencio y pongan el equipo de tal manera que no reciba llamadas, porque eso es lo que está aconteciendo si están usando un celular. Me voy a permitir hacer otra pregunta más cuando habría algunas otras para hacer, pero no existe ninguna garantía ni confianza para seguir adelantando el interrogatorio con este testigo que desde ya lo tacho de sospechoso, empezando por el parentesco que tiene con el representante de Buenas Raíces y por las circunstancias mismas que han rodeado con otros actos la actividad probatoria y la conducta de la parte demandante en este proceso, asumiendo también fuera de la actividad probatoria ciertas cabriolas, también conductas dilatorias. Entonces me permitiré hacer una pregunta más y sería suficiente sin perjuicio de la tacha de sospecha con relación a este testigo. Preguntado, de acuerdo como lo ha exhortado la señora juez, diga con precisión por qué afirma que la Junta de Acción Comunal tiene la posesión del predio, señalando hechos concretos. Eso es todo, contestó. Bueno, lo digo por experiencia cuando estuve con la antigua Junta de Acción Comunal, que eran ellos los encargados de hacer las diferentes actividades deportivas y el mantenimiento del predio que se está hablando, que se tiene en mención. Por eso lo digo con certeza. Adicionalmente, esas conversaciones que ellos adelantaban en conjunto, la parte demandante y la Junta, ¿eran cordiales u hostiles? Al principio, la verdad, nunca fueron primero hostiles, no fueron groseras nunca, por el contrario, al principio fueron, digamos, ¿cómo lo digo yo?, de distanciamiento. Después de que fuimos entablando y haciendo más reuniones, fueron, digamos, normales, en ningún momento ni de cariño ni nada de eso, sino unas reuniones formales que las hacíamos con la Junta de Acción Comunal. Esas, pero nunca fueron hostiles ni nada de eso. Y frente a esa circunstancia, la Junta de Acción Comunal le disputaba la propiedad a Buenas Raíces o Buenas Raíces le discutía la tenencia a la Junta de Acción Comunal. Al principio sí era lo que usted dice, al principio de las conversaciones así era efectivamente. No querían, después hice varias gestiones de acercamiento, después estábamos entablando una conversación y después fueron apaciguando, calmándose esas reuniones. Pero siempre ellos también eran al principio diciendo, no, es que la propiedad de nosotros hemos estado aquí por varios años, nosotros puede señalar cuál era el principio, cuándo era el principio y cuándo era después, señalando épocas, fechas. No, desde que se fundó el barrio Garcés Navas, cuando dicen desde el comienzo del barrio Garcés Navas, era que le decían, y hasta la fecha en ese momento, y ellos después de que nosotros, digamos, que yo les presenté, o que ellos ya sabían que se había vendido
la junta, la cancha a un tercero, fue cuando ellos se dieron cuenta que ya no tenían, digamos, esa potestad para estar 100% con el predio. Entonces, desde que comenzó el barrio hasta ese momento que hicieron la venta a un tercero. ¿Quiénes no sabían que tenían la potestad sobre el predio? Digamos, la Junta de Acción Comunal, cuando llegaron entablando con la anterior administración, cuando decían que vendieron ese inmueble a un tercero, que ellos lo que decían que por qué en ese momento el primer comprador no fueron la Junta o no les dijeron a la Junta de Acción Comunal que iban a vender ese predio y que ellos fueran los que iban a comprar ese inmueble, ese predio. Por mí eso es todo, doctora. Gracias. Sobre la tacha de sospecha elevada por la parte demandada de aquí, respecto del testimonio del señor Ruiz Santos, a términos del artículo 211, inciso final, parte final, la suscrita juez analizará ese testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de este caso en particular y de ese testimonio en particular. ¿Algo más con este testigo, señores apoderados? No, de parte mía no, doctora. Bueno. Tampoco de parte mía, doctor. Gracias, doctor Vázquez. Gracias, doctor Martínez. Y señor Barón, a partir de este momento no puede tener ningún papelito, ninguna notica, ningún escrito, ningún celular a la mano y mucho menos la señora Angie está autorizada para asesorarlo en ninguna respuesta. Aquí vamos a contar todo lo que usted sepa y sobre todo lo que le conste, por favor. Afirmativo, señoría. Así será. Bueno. No sé si don Camilo no quiera estar en la reunión, exclúyanlo porque precisamente pedí el favor de que no abandonara él este sitio físico, exclúyanmelo de la audiencia, por favor, si no quiere estar en la reunión. Porque lo que pedí el favor era que abandonara ese sitio físico, señor Santos, cada día más, pero si no quiere estar, obviamente que es su derecho, pero si no quiere estar también, es otro de sus derechos. Vamos entonces a recibir el testimonio del señor Barón. Señor Barón, en los términos del artículo 221 del Código General del Proceso, en este momento el despacho lo requiere para que manifieste bajo la gravedad del juramento que va a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir. ¿Lo promete? ¿Lo jura, señor Barón? Seguro, señoría. Bueno. ¿Tiene a la mano su documento de identificación? Bueno, señor Barón, debo advertirle que de faltar a ese juramento y a esa verdad, de ocultar la verdad total o parcialmente, puedo hacerle acreedores de sanciones inclusive de tipo penal por el falso testimonio, que lo pueden llevar a una pena de prisión entre 6 y 12 años. Y que por razón de esa pena el delito no resultaría escarcelado. También debo advertirle que usted no está obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus parientes cercanos. Es un derecho que la Constitución y las leyes colombianas le protegen. Pero también debo advertirle que está en la obligación de rendir esta declaración al haber sido citado por una autoridad judicial, quien le habla como juez dentro de este proceso civil en curso. Cuando su respuesta vaya a tener que ver con nombres, trate de identificarlos completos, en lo que recuerde y sobre todo en lo que le conste. Cuando su respuesta vaya a tener que ver con fechas, con datas, con momentos, oportunidades, dígame si año, en lo que le conste, en lo que recuerde. Cuando su respuesta vaya a tener que ver con lugares, trate de ubicarlo geográficamente por una dirección. ¿Entendidas las instrucciones, señor? Sí, señoría. Bueno, a partir de este momento no puede hacer uso de ningún papelito, de ninguna notica, de ningún celular. Y la señora Angie, quien lo acompaña en ese sitio, no puede intervenir y mucho menos asesorarlo en ninguna respuesta. Si no entiende la pregunta, nos lo dirá y nosotros se la explicaremos. Sí, señora. Bueno.
Señor Barón, respuestas con palabras, no con gestos, no con ademanes, no con otras formas. Palabras, palabras bien claras. Yo tengo para que nos quede todo bien grabado y todas las instrucciones bien entendidas. Así que también les ruego el favor, usted hable lo más claro y fuerte que le sea posible y lo más cerca del micrófono para poder escucharlo bien. De su propia voz, indíquele a este despacho sus nombres completos y número de cédula de ciudadanía, señor Barón. Mi nombre es José Luis Barón Peñuela. Soy independiente. Estudios realizados. Estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Colombia. No ejerzo la profesión de abogado. ¿Y ejerce la profesión de abogado? No la ejerzo. ¿Recibió título, doctor Barón? Sí, doctora, pero no he ejercido por haber sido funcionario público. Sí. Porque acá el computador se suena más Sí. suave. Doctora, ya está listo el señor José Luis Barón. Señor Barón, indíquele a este despacho si usted ha tenido algún tipo de relación contractual, comercial o de alguna otra naturaleza para con Buenas Raíces SAS. En caso afirmativo, ¿desde hace cuánto tiempo y por qué razón? No tengo ni he tenido ninguna relación con Buenas Raíces de ninguna especie. ¿Conoce usted al señor Camilo Horacio Ruiz Díaz? No lo distingo, no lo conozco, doctora. ¿Ha tenido algún tipo de relación contractual, comercial o de alguna otra naturaleza para con la Junta de Acción Comunal del barrio Ciudad Garcés Navas de la localidad 10 de Engativá? Tengo la relación de afiliado de la Junta de Acción Comunal. ¿En algún momento ha pertenecido a la Junta en algún cargo directivo o de manejo? Sí, doctora, en varias oportunidades fui representante legal de la Junta de Acción Comunal. ¿Y últimamente en qué oportunidades? Últimamente no, doctora. ¿Cuál fue la última vez? En el 2016 fui representante legal, hice entrega de la Junta de Acción Comunal en el año 2016. ¿Usted conoce a la señora Angie Paola Jara Rubiano? ¿Por Sí, qué razón la conoce? la distingo de hace años y sé que actualmente es la representante legal de la Junta de Acción Comunal, la presidenta. Mi obligación, señor Barón, es a términos del artículo 221 del Código General del Proceso, explicarle clara y sucintamente acerca de los hechos objeto de su declaración, para que a continuación usted haga un relato de todo lo que sepa y le conste. Y en esa obligación que tengo debo informarle que Bienes Raíces SAS ha demandado a la Junta de Acción Comunal del barrio Ciudad Garcés Navas de la localidad 10 de Engativá, con el fin de obtener Bienes Raíces SAS, la devolución, la entrega, el retorno de una propiedad sobre un inmueble. ¿Qué sabe usted de qué inmueble se trata y cuál es esa relación que puede unir a Bienes Raíces con la Junta de Acción Comunal? Haga el relato de todo lo que sepa y le conste, señor Barón. Tengo conocimiento desde el año 1975 que el ICT dejó en reserva un predio institucional vendible ubicado entre la carrera 107 y transversal 106, calle 74 y calle 75 bis del barrio Ciudad Garcés Navas. Fue un predio que dejaron abandonado desde los orígenes del barrio, pero entonces
debido a circunstancias que se vinieron presentando en ese predio, que se estaba convirtiendo en botadero, era un predio inseguro. La comunidad se reunió y lo organizó a partir del año 1977. Lo organizó y le dio el uso de campo de fútbol, un área de recreación. A partir de esa época, siempre ha funcionado en este predio el campo de fútbol. El conocimiento que yo tuve sobre bienes raíces y Moralfa lo tuve el 30 de octubre del 2014. Me encontraba como representante legal que nos llegó un telegrama que trajo un vecino que le dejaron de la inspección segunda, le dejó un telegrama en un taller de ornamentación donde había una querella por presunta en ese momento perturbación a la propiedad privada. Cuando yo recibo a las 4 de la tarde del 30 de octubre del 2014 ese telegrama, supuse que ese documento era para alguno de los propietarios del Garcés Navas. Y acto seguido me trasladé a la 107 a buscar la dirección a la cual venía dirigido el telegrama y decía, venía dirigido a la carrera 107, número 7720. Buscamos ese número y resulta que no apareció. A las 5:15 de la tarde fue que nos dimos cuenta que ese era el número que le correspondía de nomenclatura oficial a la cancha de fútbol. Y nos sorprendió de que estábamos haciendo perturbación. La citación estaba programada para el día siguiente a las 8:30 en la inspección segunda de la alcaldía local de Engativá, en el cual yo asistí como representante legal. Allá fue que me enteré por primera vez que el campo de fútbol había sido vendido a 2 inmobiliarias, cosa que siempre, durante el tiempo que estuve como representante legal, a finales del 2013 y el 2014, ignoraba y desconocía que habían vendido la cancha de fútbol. Ese día fui muy claro del señor inspector y ante estos personas, ciudadanos que representaban a las 2 inmobiliarias, de que esa cancha la teníamos desde 1973-74 y que el Instituto de Crédito Territorial la había dejado abandonada y que la comunidad era la que mantenía y cuidaba que no fuera invadida y como tal se le daba uso deportivo, que cuando acá resultaron siendo los dueños. Esa es a grosso modo la historia de lo del campo de fútbol, doctora. Desde que usted conoce el predio, señor Barón, ¿ha sido cancha de fútbol? Afirmativo, doctora. Siempre ha sido campo de fútbol. Antiguamente estaba encerrado con malla. Posteriormente fue retirada la malla, pero sin embargo siguieron los 2 costados. La malla al costado, la parte trasera de los arcos. Pero siempre ha sido campo de fútbol, unidad deportiva. Siempre se le ha dado, e inclusive el ICT, antes de su liquidación, dejó a solicitud que se le hizo al ICT para que transfiriera ese bien que siendo deportivo, dándosele uso deportivo, siendo público, ¿por qué no se lo transfería al IDRD para que se construyera el campo de fútbol como debía ser?
en favor de toda la comunidad, que no solo se beneficiaba Garcés Navas, sino los barrios de entorno. En el Garcés Navas, durante 50 años se han hecho cantidad de partidos de fútbol que fueron inclusive narrados por emisoras que venían aquí a transmitir esos partidos. Casualmente, recuerdo que en 1997 vino Edgar Perea y narró un domingo partidos de fútbol ahí. Estuvo William Vinasco Che narrando partidos de fútbol para que Bogotá supiera que había otra unidad deportiva en donde podían llegar a participar. La Junta de Acción Comunal siempre ha estado pendiente del campo de fútbol como representante de la comunidad del Garcés Navas, porque es que la comunidad del Garcés Navas fue la que inició ese proceso en 1977 que se convirtiera en una unidad deportiva. Ahí han funcionado escuelas, ha habido campeonatos de tanto femeninos como masculinos de la tercera edad. Es un sitio donde se ha reunido la comunidad del barrio Garcés Navas durante 50 años. Siempre ese campo de fútbol ha sido el representativo del Garcés Navas. Casualmente, en el 2001, siendo yo presidente comunal, logré que el doctor Peñalosa incluyera como la primera unidad deportiva en Bogotá el experimento de las podas de las zonas verdes. Eso, a partir de esa época a la fecha de hoy, ese mantenimiento de poda general siempre la ha hecho el distrito. Lo único que hace la Junta de Acción Comunal para conservar el uso es muchas veces echarle tierra a los huecos que se van creando y les echa tierra, pero la conservación de la malla lo hace el distrito y aún siendo predio público aún lo hace. Si el distrito sintiera que ese predio es privado, hace años debió de haber dejado de podarlo. El distrito hace inversión de poda en ese predio como un predio público, porque es que dentro de nuestros planos, la ley 108.413, ahí aparece como institucional vendible. Es un institucional vendible. En 1997, cuando inicia el trámite ICT y INURBE, ya la liquidación, dejaron un documento cuando vinieron a ver esas entidades del predio, fueron muy claros en el documento que en ese predio funcionaba un campo de fútbol. En ese documento de un acta que hizo el ICT con INURBE en su liquidación quedó como campo de fútbol. Yo hice muchas gestiones, inclusive hice gestiones ante el IDRD para que nos colaboraran de que INURBE le entregara ese predio al IDRD y que IDRD nos construyera el campo de fútbol. Siempre el uso ha sido ese, campo de fútbol. Y la comunidad, en sus 50 años, siempre evitó que fuera invadido, porque el ICT jamás se apersonó de ese bien público. El ICT lo dejó, como dejó 4 zonas más en el Garcés Navas, que jamás se apersonó. Solamente se apersonaron del predio cuando yo me entero en el 2014, en octubre del 2014, que CISA, el colector de activos del Estado, le había vendido a 2 particulares ese predio. Ahí es cuando nos enteramos que realmente es la única vez que se enteraron y tomaron una decisión de quitarnos la posibilidad de seguir teniendo nuestro campo de fútbol en una zona pública. ¿Sí? Eso fue lo que nos pasó.
Sin embargo, pues cuando yo me entero en el 2014 en la inspección de policía, yo fui muy claro que yo no podía proceder a hacerles entrega ni cesar la perturbación hacia el bien, porque nosotros lo consideramos que teníamos la tenencia, la pertenencia del bien lo teníamos, la comunidad del Garcés Nava lo tenía y como tal siempre se había preocupado por él. Y por lo tanto el representante legal no era autónomo para ir ese día en la inspección a hacerles la entrega del campo de fútbol. Ahí se acordó que yo tenía que convocar a la junta directiva, convocar luego a la asamblea y luego convocar a toda la comunidad para informarles que la comunidad del Garcés Navas le habían quitado el derecho a tener su campo de fútbol, que una entidad del Estado con 2 inmobiliarias habían decidido dejar a nuestra juventud, nuestros viejos, sin unidad deportiva. Y de ahí, de ese 30 de octubre, se inició, en el periodo que yo estuve, empecé la pelea a defender el campo de fútbol, doctora. Ajá. ¿Y en qué terminó la querella, señor Barón? La querella, pues, yo me puse, me presenté a los 4 meses donde el señor inspector, parece que los interesados no continuaron con la querella y eso la archivaron. Los interesados que supuestamente eran los nuevos propietarios no hicieron nada y ahí continuaron. Lo más sorprendente, doctoras, es que el día de la querella, ya la cancha de fútbol presuntamente llevaba 1 año de venta. ¿Ya? Y presuntamente dentro de la querella colocaron de que tenían 2 heladores, que habían colocado 2 heladores desde la época que adquirieron estas empresas privadas, adquirieron el predio, cuando eso nunca fue así. Ellos nunca, en mi periodo comunal, jamás hicieron presencia en el campo de fútbol. Siempre he creído que Sisa les vendió a Moralta y a Bienes Raíces, les vendió el campo de fútbol, fue por vía satélite, porque a nosotros nunca se nos informó ni vimos nada extraño que llegaran a tomarle fotos, a tomarle medidas al campo de fútbol. Y casualmente uno de esos presuntos celadores, que era el señor Fernando Céspedes, presunto celador, él sí venía al Garcés Navas. Él era en su momento funcionario público de planeación del archivo de planeación y resultó ser el celador de la cancha de fútbol. Sí, sí venía cada 8 días al Garcés Navas, pero era jugar el partido de veteranos porque él integraba un equipo de fútbol. Y yo dialogaba con este ciudadano y jamás, en ese lapsus de ese año, jamás manifestó que él era el vigilante de la cancha de fútbol y que ya la cancha de fútbol la habían vendido. Si era el presunto celador, porque el señor tampoco nos informó. Lo mismo que hizo Sisa. Sisa supuestamente Sisa abrió una licitación electrónica y nunca supimos cuándo ni cómo la hicieron. Garcés Navas fue pisoteado en su principio de buena fe, porque a Garcés Navas, aunque el predio era del extinto ICT, pues el Garcés Navas, que era el que cuidaba a la comunidad, que lo mantenía en su orden, merecía que hubiera sido comunicado de las pretensiones que tenía Sisa en ese momento. Pero nos vulneraron ese derecho, doctora. Y a partir de ahí, yo siempre me opuse, mientras estuve presidente comunal, me opuse a la entrega del campo de fútbol. Siempre rechacé esa venta. Siempre
E inclusive le voy a comentar, doctora, si estas inmobiliarias adquirieron el predio supuestamente en diciembre del 2013, ¿por qué como representante legal y con el apoyo de toda la comunidad me permitieron hasta el mes de octubre levantar muros de cerramiento en ladrillo? ¿Octubre de qué fecha? De diciembre, la supuesta venta del lote en diciembre del 2013, al 30 de octubre que llegó la citación de la perturbación de la propiedad. Yo ya tenía encerrado el campo. ¿Qué año, señor varón? Señora, vuelvo y le digo, del año 2013, diciembre del 2013, que fue la presunta compra, a octubre 30 del 2014, que me entero yo a las 4 de la tarde de la perturbación del predio, de la cancha de fútbol. Yo ya la tenía encerrada con muros, con vigas y columnetas, las tenía encerradas. ¿Por qué durante ese transcurso los presuntos propietarios no se hicieron presentes y sí permitieron que la comunidad, en su deseo de organización, de darle presentación a su campo de fútbol, hiciera la inversión del cerramiento del campo de fútbol? Eso es lo sorprendente. Sin embargo, pasó la diligencia y yo continué con el cerramiento. Hasta que terminé mi periodo, dejé el campo de fútbol con cerramiento, haciéndole entender, señoría, que el muro del costado de la calle de 35 bis, más o menos creo que es esa, al lado de las casas, ese muro lo levanté en el año 1996. Ese lo levanté yo y ahí se le puso la malla más alta para que no se afectaran los propietarios. Siempre tuvimos la convicción de que ese espacio público, con el tiempo, las entidades del Estado le iban a dar el uso adecuado para una unidad deportiva. Y nunca que la fueran a vender a particulares, pisoteando la buena gestión de la comunidad del barrio Garcés Nava. Gracias, doctor. ¿Quién ha tenido ese bien entonces? ¿Quién lo ha ocupado? ¿Quién lo ha tenido, señor varón? La comunidad del Garcés Nava siempre ha tenido ese predio. Ese predio fue dejado en el año 1973 por el ICT. A partir de esa época que se inaugura el barrio Garcés Navas, nunca se hizo presente el ICT, solamente se hicieron presentes en el 97, cuando estaban en la liquidación y levantaron el acta y estipularon claramente de que era un campo de fútbol ahí, que estaba encerrado y era un campo de fútbol. Mientras tanto, a la fecha de hoy, siempre la comunidad del Garcés Navas ha mantenido esa posesión, esa tenencia del predio, doctora. Un momento, señor varón. Bienes Raíces SAS ha intervenido el predio, lo ha ocupado, ha pretendido hacer allí alguna obra, alguna ocupación del predio. Desconozco que haya hecho alguna ocupación, doctora. Discúlpeme, solamente hizo la ocupación con una valla que traje de una curaduría donde estaba solicitando permiso para un cerramiento. Eso fue lo único que hizo colocando allá en uno de los costados del campo de fútbol. Del resto yo no les he visto ninguna intervención al predio. ¿Cuándo fue eso? En el 2016, en el 2015 que colocaron la valla. Ya. Sí. ¿Y qué pasó con ese permiso, con esa curaduría? Nunca llegó a nada.
Simple y llanamente colocaron una valla y nunca pasó nada. Ujú. Arreglos, mejoras, señor Barón, al predio. Al predio, la comunidad siempre ha velado porque mantenga limpio, organizado, visible. Se han hecho las gestiones con la empresa de energía de Bogotá para que le instale iluminación, para que sea una parte segura, y más teniendo en cuenta el apoyo que se tiene del distrito, que mensualmente viene a podarlo. Entonces, ese ha sido el aporte de la comunidad por conservar siempre ese bien que sabemos que es un espacio público, pero esperábamos que mismas entidades fueran consecuentes con las comunidades, que teniendo un predio ahí de engorde, ¿por qué no se los dejan a la comunidad, se lo entregan a la entidad competente para que se hiciera la unidad deportiva, campo de fútbol, Ujú. y sirvan y usufructan? Yo presenté una tutela, sí, nos fue mal con la tutela, demandé, inclusive estuve en total ¿Qué les desacuerdo. fue mal en la tutela? ¿Cómo, señora? ¿Me repite, por favor? ¿Por qué les fue mal con la tutela? Pues, doctora, de pronto fue mal presentada. Sí, fue mal presentada. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿cómo es posible que un predio Señor, ¿qué dijo el juez del conocimiento en esa tutela? no la admitió? No la admitió. En ese momento, nosotros siempre hemos pensado, ¿cuál fue el criterio que tuvo el colector de activos del Estado Sisa para fijar el valor del metro cuadrado? Espérame, doctora. Opiniones personales. No, es que eso fue lo que peleé en su momento para defender. ¿Cómo era posible que un predio de esas dimensiones lo vendieran por 2.320, 540 millones, cuando ese predio, para el año que lo vendieron, a ojo de buen cubero, ese predio valía más o menos 14.000 millones? Entonces nosotros nos fuimos por la cuestión del detrimento patrimonial y a pelear que se lo pasaran al IDRD, que era el deber legal que tenía Sisa, que antes de llevar a venta ese predio de carácter público con un uso institucional, antes de llevarlo a venta, debería ser apersonado cuál era el uso que le habían dado al predio, qué uso tenía a la fecha después de 50 años. Eso debía haberlo hecho y habérselo entregado al IDRD, para que el IDRD, como órgano deportivo de Bogotá, le diera el uso adecuado al campo de fútbol. No, lo que hizo Sisa fue violentó todos los procedimientos como colector, porque es que era muy clara la ley en ese tiempo, el plan nacional. Señor Barón, señor Espera, Barón, ustedes, volvemos al punto. Ese inmueble de alguna manera genera servicios públicos e impuestos. ¿Quién los paga? Que yo sepa, cuando adquirieron el predio en el 2013, pagaron los impuestos los compradores. De tiempo hacia atrás jamás se pagó un impuesto por parte de la comunidad, teniendo en cuenta que el predio pues aparecía como público y era competencia, en el caso era del Estado. No tiene servicio de agua y el alumbrado que tiene es público. Por lo tanto, ese predio no genera gastos públicos.
En algún momento de estos años, durante los cuales usted conoce ese predio y en especial cuando usted fue el representante legal y presidente de la Junta, ¿tiene noticia que alguna entidad, alguna persona natural o jurídica haya reclamado la entrega, la desocupación, la restitución de ese predio? ¿No, doctora? No, ¿No qué? ¿No sabe o no ha sido? no, no he escuchado, no sé nada de que haya sido así. ¿Hay más procesos que usted sepa que involucren esa cancha de fútbol, ese predio? No, señora, no que sepa, no hay que sepa. Por el momento no son malas preguntas al testigo. Doctor Martínez, es un testimonio pedido de su parte. Tiene primeramente el uso de la palabra. Gracias, doctora. Señor Barón, envíele al despacho si en todas sus gestiones como representante legal de la Junta de Acción Comunal del Garcés Navas, adelantó alguna gestión, bien sea ante la Alcaldía Mayor de Bogotá o ante la Alcaldía de Engativá o ante el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, orientadas a que esas entidades adquirieran el bien para beneficio de la comunidad que usted representaba. Hice una gestión ante el ICT para que nos procediera a hacerle la entrega formal al IDRD del campo de fútbol para que se nos construyera la cancha, el estadio. ¿Sí? Ante la alcaldía no se podía porque la alcaldía no era autónoma en ese sentido. Lo único era el control como espacio público que no fuera invadido. Esa era la función de la alcaldía. El IDRD pues nunca me dio un resultado positivo. Esa gestión la hice. Fue la única gestión que hizo. Y debido a esa situación, pues optamos con la comunidad a hacer el campo de fútbol, hacer nuestro estadio, construir nuestro estadio, con los recursos de toda la comunidad, con los apoyos que la comunidad dio, los ladrillos, fue hacer algo digno donde nuestros jóvenes tuvieran a dónde practicar el fútbol, a donde los adultos mayores tuvieran a dónde correr y no tener que irse hasta el Parque San Andrés. A partir de 2014, yo fui con la comunidad el impulsor de que hiciéramos el estadio. Cosa que ustedes truncaron. Preguntaba. En una respuesta anterior manifestó que la propietaria Buenas Raíces había cancelado el impuesto correspondiente al año 2013 cuando adquirieron el predio. ¿Usted sabe o tiene conocimiento si entre el 2013 al 2019, fecha en que se radicó esta demanda, el predio de impuestos y en caso afirmativo, quién los canceló? No sé. Lo único que sé que para poder llevar a cabo la firma, la protocolización de la compra que hizo Bienes Raíces, pagaron 14 millones de impuestos. Es lo único que sé. Y eso porque aparece en un documento. De lo contrario, no podré decir que a la fecha del 2013 al 2025 lo haya hecho, no sé. No doy fe de eso. Dígale al juzgado si usted ya como miembro de la Junta Comunal, miembro afiliado, tuvo conocimientos y en diciembre del año 2018, la sociedad Buenas Raíces SAS realizó un cerramiento perimetral al lote en postas de madera y alambre de púa, cubierto todo su perímetro con polisombra verde. Lo único que sé es que ese día que llegaron ese lunes a hacer el cerramiento, me mandaron a la comunidad para que me atacaran a mi casa porque yo había vendido la cancha de fútbol, porque yo les había pedido plata a ustedes
Es que 500 millones de pesos para dejar eso quieto. ¿Y qué me tocó hacer? Esconderme para que no me lincharan cuando me levantaron esa difamación. Es lo único que sé que fue lo que ustedes hicieron, porque tampoco estuve cerca en el cerramiento. Por los medios de comunicación, abogados supuestamente de la empresa Moralta y Buenas Raíces adujeron malsanamente que yo como presidente de la Junta Comunal les había pedido 500 millones de pesos para dejar eso quieto. Entonces yo me preguntaban, le decía a la gente, entonces yo soy un genio porque les vendo lote a estos señores y para eso les cobro comisión. Y lo que hicieron fue difamarme. Cuando yo jamás, en mi periodo de presidente, cuando se inició el proceso, jamás hablé distinto a lo que se dialogó en la inspección de policía con los representantes legales, los abogados de las dos empresas, jamás por fuera ni en el salón comunal hablé con ciudadano alguno que los representara. Eso es el conocimiento que yo tuve de sus herramientas que supuestamente hablan, pero no lo vi. No lo vi. No más preguntas, doctora. Gracias, doctor Martínez.